Instrumentación de procesos industriales. ¿Para qué nos sirve la medición de un flujo? Hay una variedad de casos en donde nos interesa saber la cantidad de cualquier material que fluye a través de mangueras o ductos. Unos ejemplos claros vienen siendo el consumo de agua potable para uso doméstico e industrial, demanda de hidrocarburos como gas natural, gas LP y gasolina. Los fluidos tienen la capacidad de fluir, de ahí su nombre, y se puede decir que tanto líquidos como gases son fluidos. La diferencia básica entre un gas y un líquido es la compresibilidad. Así los gases pueden ser comprimidos reduciendo su volumen y los líquidos son prácticamente incompresibles. El flujo de materia se puede presentar en más de una fase: sólidos en líquido, gases en líquido, sólidos en gas, líquido en gas, sólidos y gases en líquido, sólidos y líquidos en gas, etc. Y todos ellos se consideran fluidos. La medición de flujo es la medición de materia en movimiento, es decir, es la medición de fluidos. En esta diapositiva veremos las unidades de medición del flujo, tanto en el sistema inglés, el métrico y el sistema internacional. Propiedades de los fluidos. Los fluidos tienen diversas propiedades y en base a estas es como se ha diseñado los primeros medidores de flujo, pero también mediante variables externas y su comportamiento de estas al paso de un fluido. Se ha podido hacer diversos instrumentos para la medición de este, ya que es de importancia en casi cualquier proceso industrial. A continuación se mencionan estas propiedades. Densidad. La densidad de un material se define como la masa contenida en la unidad de volumen de un material. Ejemplo, el agua es igual a 62.4 libras sobre pie cúbico. El peso específico. Los ingenieros que no han adoptado el sistema internacional utilizan el peso específico o densidad de peso, definido como el peso de unidad de volumen de una sustancia, en donde PE igual a peso específico, W peso, V igual al volumen dado en metros cúbicos. Densidad relativa o gravedad específica. Para líquidos se define como la razón entre la densidad de la sustancia y la densidad del agua a una temperatura determinada. Para gases es como respecto a la densidad del aire. Viscosidad. Se define como la resistencia que presentan los fluidos al fluir, es decir, que a mayor viscosidad menor flujo, y está afectada por la presión y temperatura. Es esencial conocerla para la selección de medidores de flujo. Flujo newtoniano. Es todo aquel fluido que sigue la ley de Newton de la viscosidad, es decir, que cuando la relación de corte y la velocidad de deformación del fluido es lineal, la viscosidad es función exclusiva de la condición del fluido. El fluido no newtoniano no se comporta conforme la ley de Newton y la viscosidad de este fluido depende de la gradiente de velocidad además de la condición del fluido. Comprensibilidad. A cada decremento de la presión que se ejerce sobre un fluido le corresponde una contracción-expansión del fluido. Esta deformación o cambio de volumen se llama elasticidad o comprensibilidad. Sus unidades, Newton sobre metro cuadrado. Ecuación de continuidad. La relación de volumen de flujo Q que pasa en un punto es igual a la sección transversal normal A en ese punto por el promedio de velocidad a través del área V.
La velocidad de flujo volumétrico a través de una tubería puede ser calculado multiplicando el área de la tubería por la velocidad promedio en ese punto o localización. Esta es la base de operación de todos los medidores de velocidad de flujo. Si hay un volumen constante de velocidad de flujo para un cambio de área, un cambio de diámetro de tubería, existe un cambio inverso de la velocidad promedio. Esta es la ecuación de continuidad y está basada en la velocidad promedio a través del área seccional. Daniel Bernoulli comprobó experimentalmente que la presión interna de un fluido, líquido o gas decrece en la medida que la velocidad del fluido se incrementa, o dicho de otra forma, en un fluido en movimiento la suma de la presión y la velocidad en un punto cualquiera permanece constante, es decir que presión más velocidad es igual a K. Para que se mantenga constante K, si una partícula aumenta su velocidad, tendrá que disminuir su presión, y a la inversa, como la presión y la velocidad actúan recíprocamente. Así tenemos que presión estática más presión dinámica es igual a presión total, igual a constante de presión estática más un medio de la velocidad al cuadrado, igual a presión total igual a constante. El número de Reynolds. A finales del siglo XIX, Reynolds efectúa un experimento, inyectando tinta en la corriente de un flujo y observa cambios significativos en el movimiento de la tinta. A una velocidad de flujos bajos, alta viscosidad, la tinta traza una línea recta desde un punto de inyección y él la llama flujo directo, ahora conocido como flujo laminar. Al incrementar la velocidad se alcanza la condición donde la tinta tiene una inestabilidad, y al aumentar la velocidad se genera una inmediata dispersión de la tinta a través de la corriente del flujo, hoy conocido como flujo turbulento. En el trabajo de Reynolds se demostró que en el flujo laminar el comportamiento del fluido está dominado por las fuerzas viscosas, fricción interna del fluido, y un análisis de las velocidades locales a través de la tubería definen un perfil parabólico con una velocidad en el centro de la tubería, que es 2 veces la velocidad promedio. Clasificación de los medidores de flujo. Los medidores de flujo se dividen en 3 grandes grupos: híbrido, volumétrico y másico. Los medidores de área variable, también llamados rotámetros, utilizan el mismo principio que los medidores de flujo de tipo presión diferencial, esto es, la relación entre la energía cinética y la energía de presión de un sistema. En un dispositivo de presión diferencial, el tamaño de la restricción es fija y la diferencial de presión cambia con respecto a la velocidad del flujo. En los medidores de área variable, el área de restricción cambia cuando el flujo cambia y la presión diferencial permanece constante. El rotámetro consiste de un tubo de medición cónica y un flotador. El fluido circula en forma ascendente por el tubo desplazando al flotador, que normalmente lleva unas ranuras que dan lugar a que el flotador gire, proporcionando estabilidad y efectos de centrado. Esta rotación es la que le da el nombre de rotámetro. El rotámetro puede contener una válvula manual para establecer flujos pequeños y también puede ser utilizado como un indicador, transmisor o un controlador de campo. Medidor de flujo tipo presión diferencial. Este tipo de medidores cambia la velocidad o dirección, provocando una presión diferencial o cabezal de presión en el fluido. Entre los primeros tipos de medidores de presión diferencial se pueden destacar los siguientes: placa de orificio, toberas de flujo, tubo Dahl, tubos Venturi, tubos Pitot, tubos Anubar. Aquí apreciamos las placas de orificio. Toberas de flujo. En la siguiente imagen podemos apreciar una tobera y unos instrumentos de medición, los cuales son unos manómetros para ver la presión diferencial. A continuación se muestra el ejemplo del tubo Dahl. En la siguiente imagen podemos ver el esquema de un tubo Venturi. En la siguiente imagen podemos ver el tubo Pitot, otro ejemplo para la medición del flujo. Tubo Anubar. Medición de flujo a través de codos.
Se estima que actualmente al menos 75% de los medidores industriales en uso son dispositivos de presión diferencial, siendo el más popular la placa de orificio. Sus principales ventajas: su sencillez de construcción, no incluye partes móviles, su funcionamiento se comprende con facilidad, no son caros, particularmente si se instalan en grandes tuberías y se comparan con otros medidores. Pueden utilizarse para la mayoría de los fluidos. Hay abundante información sobre sus diferentes usos. Sus principales desventajas: la amplitud del rango de medida es menor que para la mayoría de los otros medidores. Puede producir pérdidas de cargas significativas, es decir, provocan una caída de presión alta. La señal de salida no es lineal con el flujo. Deben representarse tramos rectos de tubería corriente arriba y corriente abajo del medidor, que según la localización de la tubería y los accesorios existentes pueden llegar a ser grandes. Pueden producirse efectos de envejecimiento, es decir, acumulación de depósitos o la erosión de las aristas vivas. Flujo volumétrico. Para el medidor magnético, se genera un campo magnético, el cual debe ser perpendicular al eje del líquido conductor y al plano de los electrodos. El líquido debe considerarse como un número infinito de conductores moviéndose a través del campo magnético y contribuyendo cada elemento al voltaje generado. El fluido debe tener alguna conductividad mínima, ya que actúa como un conductor. Sus principales características: mide flujo volumétrico, no tiene partes en movimiento, mide flujo de líquidos con partículas de sólidos en movimiento o lodos, alta exactitud, repetibilidad sobre diferentes rangos, más menos 0.25% de exactitud y 0.2% de repetibilidad. Alta confiabilidad para no tener partes en movimiento. Aire en líquido no daña al sensor. Mantiene su precisión con el tiempo. No depende del número de Reynolds. Estos medidores se aplican ampliamente en líquidos mezclados con agua, en el manejo de pasta, en procesos altamente corrosivos, en plantas de tratamiento de afluentes, industrias de desechos, en plantas de papel, en la industria del grano, maíz, cereal, en las industrias de resinas como las pinturas, en la medición de productos viscosos, en la industria de alimentos, leche, mezclas de helados, industria de cerveza, café, salsas, etc. Y en donde la medición del flujo de proceso es difícil. Medidor ultrasónico de tiempo transitorio. El medidor ultrasónico de tiempo transitorio o por impulsos son los más precisos y se utilizan perfectamente con líquidos limpios, aunque algunos permiten medir con cierto contenido de partículas, lodos orgánicos, gas y 1% de burbujeo, así como se aprecia en la imagen. Medidor de flujo másico tipo Coriolis. El medidor Coriolis opera bajo el principio básico de movimiento mecánico. El elemento sensor es un tubo vibrante en el cual se crea y se mide la aceleración Coriolis, soportado sobre un eje de soporte y un eje par, así como se muestra en la imagen. Medidor de flujo tipo térmico. Los medidores de flujo másico tipo térmico son aplicados para la industria del petróleo, procesos químicos, tratamiento de agua, generación de electrodo de plantas nucleares, en la electrónica para la manufactura de circuitos integrados, etc. Se utiliza para la medición de líquidos y gases, así como se muestra en la imagen.